Nones, ¿qué tal amigos? Pues les damos las gracias por estar con nosotros, una emisión más de Pares y Nones. Está conmigo Lupita Medios. Lupita, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todo nuestro auditorio. Pues sí, esta es una emisión más de su programa Pares y Nones, esperamos que sigan siendo de su agrado y gracias por estarnos siguiendo en las diferentes plataformas de redes sociales. Así es, en esta ocasión muy visto, tenemos bastantes vistas en el programa anterior, yo creo que porque no salgo yo y sale Lupita, pues tiene más vistas, ¿no? Pues claro. Es más agradable ver una mujer tan hermosa que pues aún bastante feo. Pero bueno, dejemos atrás a tus admiradores y démosles gracias por seguirnos, por estar con nosotros en este esfuerzo conjunto que realiza Lupita Medios y Diario Digital. Así es, y también tenemos nuestro canal de YouTube para que se suscriban y nos sigan por medio de Diario Digital Zamora. Así es, y puede hacernos preguntas, hacernos alguna invitación a algún evento, pueden participar a través de las redes sociales, leemos sus comentarios, que por cierto agradecemos de muy buena manera todo el apoyo que nos han brindado, darle gracias a todos nuestros seguidores en nuestras 3 plataformas. Así es. Bueno, pues hoy tenemos temas muy interesantes a tratar, Juan Carlos. Así es, dentro de lo que sucedió recientemente fueron las visitas del gobernador primero a La Piedad, Zamora y Jacona. Así es, en cada uno de ellos estuvo haciendo diferentes actividades. En La Piedad fue prácticamente el techado en una secundaria, en la secundaria 20 de La Piedad. También por ahí fue la inauguración del centro de bachilleres, las instalaciones del COBAEM, y anunció que en próximas semanas estará de regreso en La Piedad porque va a construir el nuevo centro de salud que tanta falta le hace a La Piedad, además de algunas otras obras de infraestructura que va a hacer sobre el Boulevard Lázaro Cárdenas. Y ya de ahí pues anunció que también iba a estar aquí en Zamora haciendo diferentes actividades y fue lo que vino a hacer ahora en esta semana aquí. Así es, los 2 rellenos sanitarios aquí en la ciudad. Muy interesante este tema porque el proyecto tema del la nueva, ¿cómo se le llama? ¿Celda? La nueva celda que se inauguró apenas hace unos días, tenía prácticamente 3 años que se necesitaba. Así es. Y que tuvieron que meter maquinaria pesada para cimentar la última celda, una membrana más. Bueno, ahora la nueva celda pues, tiene su membrana como es. Muy necesario porque expide unos olores muy fuertes. Además, no olvidemos que se viene la temporada de calor y como la misma gente de por ahí mencionaba, en las tardes que hace el aire es imposible en las poblaciones que están aledañas a este relleno sanitario permanecer en la calle porque el olor es tan fétido que les arde la nariz y la garganta de estar absorbiendo todo este tipo de cosas. No, es horrible, yo lo he vivido en carne propia, tenía un amigo ahí que tenía una quinta cerquita del relleno, es terrible los aromas, sobre todo al atardecer. Así es, fue lo que mencionaba. Y bueno, el derramamiento de lixiviados que antes de que fuera relleno sanitario, que era nada más un basurero municipal, tenía ese problema que vino a solucionar en tiempos de Lalo Curiel, cuando fue presidente municipal, que se inauguró ese relleno sanitario. Y esta es la que es celda, la tercera o cuarta celda. Tercera celda. Tercera celda que se pone, pues imagínate en tantos años lo que hemos tenido de basura y toneladas que generamos de basura. De hecho, se quedó la promesa en que el gobernador también iba a destinar algún presupuesto y iban a trabajar en tapar lo que es el basurero anterior para que dejara de salir esos olores. Exactamente, sí. Y aparte de lo que mencionaban, que el aire se está contaminando, se está llevando toda la basura y los desechos hacia las tierras aledañas. De hecho, se quejaban los agricultores de la zona que ya hay muchas tierras muertas que ya no son fértiles porque todo esto está contaminado debido a esto. Sí, lastima la tierra y bueno, es que los lixiviados es precisamente eso. Es una conjunción de líquidos inorgánicos con orgánicos que se producen naturalmente pues por la descomposición de los inorgánicos y que al conjuntarse pues, se contamina y contamina over la tierra. Por eso es la membrana esta que se le pone, una geomembrana que se coloca para proteger y recibir esos líquidos, o lixiviados pues se le llama. Pero también tiene que ver mucho la cultura que tenemos de la separación. Lamentablemente ha habido muchos proyectos muy buenos que se quedaron en el tintero. En algún momento había el tema separa, recicla, mueve, pero pues era lo mismo porque separábamos, reciclábamos y dábamos. A la hora de la recolección de basura no había una separación, sino otra vez se volvían a juntar. Entonces es importante que tengamos la separación de la basura, el tenerlo correctamente. Y en este tema,
la inauguración de Jacona puso el ejemplo. Así es, en Jacona se está trabajando de manera muy diferente a la recolección de basura que se hace aquí en Zamora. Así es, aparte de que se inaugura también su primer relleno sanitario como tal. Dan arranque también a esta planta que es recicladora y separadora de basura. Que si se pusieran vivos los ayuntamientos, ahí es donde está el negocio. Así es. Porque lamentablemente el negocio queda en familias, pues sí, pero son algunas familias nada más que se dedican al reciclaje. Y que de alguna manera se ha convertido, no es el caso en Zamora ni en Jacona, pero en otras partes del país se ha convertido en negocios particulares que traen a gente trabajando pepenando la basura y que pagan muy poquito a esa gente, pero ellos son los que ganan al reciclar. Sí se hablaba mucho de estos rellenos sanitarios, de los trabajos, las gestiones que se realizaron para poder llevar a buen término esto, pero entonces ha sido una experiencia tanto para el alcalde de aquí de Zamora como para la alcaldesa de Jacona, el lograr que dentro de su administración se dieran estos rellenos sanitarios que tanta falta les hacían, y la experiencia fue muy positiva porque el gobernador está muy comprometido con este tema de la basura. Bien, amigos, pues ya estamos de regreso y seguimos con más información. Hay un tema muy interesante, Lupita. Así es, retomando un poco esta crisis de la pandemia que se está viviendo y que hablábamos con el doctor Pavel de la salud mental, pues nos dimos a la tarea de buscar apoyo en algunas gentes con experiencia y encontramos a la licenciada en psicología Eunice Rodríguez, quien nos habla de la salud mental tanto dentro de la familia como núcleo, como de los chavos, de los niños, cómo lo están viviendo, los roles que se deben de vivir, el respeto que debemos tener como padres hacia nuestros hijos y algunas actividades que podemos hacer para ir disminuyendo un poco esta crisis que hemos tenido por la pandemia y todo lo que nos puede estar generando. Así es, bien interesante esta entrevista, muy importante, a usted le va a interesar. Vamos a dejar su teléfono de contacto de la psicóloga para que si usted tiene mayores dudas o tiene el interés de ser atendido a través de ahora las nuevas formas digitales, sí, porque también ya pueden dar la consulta a través de las redes, ahí le vamos a dejar el contacto. Vea, escuche y la verdad va a entender mucho de lo que estamos viviendo en estos momentos. Se van a identificar con esta entrevista. Vamos a la entrevista y regresamos. Licenciada, pues nos gustaría que nos platiques la situación en que se está viviendo actualmente por la pandemia en cuestiones psicológicas para los infantes, incluso para los padres de familia. ¿Cómo se está, qué problemática se está viviendo en estos momentos? Sí, es muy importante porque han dejado de lado la salud mental, que es muy importante en este aspecto porque estamos cerrados socialmente a todos los aprendizajes, ¿no? Entonces, el hecho de que nos cerraran las puertas sociales nos ha creado un gran conflicto en la familia con los niños que toman, por ejemplo, las clases en línea y los papás que no comprenden muy bien esta parte y bueno, se crea un conflicto, una discusión y se va generando, pues se da mucho, ¿no? Entre ellos a la violencia que puede ser ejercida del esposo a la esposa, viceversa o bien a los niños. Y los niños también que no tienen esta forma de sacar la energía que tienen y que ahora están limitados a una computadora, ¿no? Este aprendizaje se ha limitado a la computadora y a que ya la relación social entre niños ya no ha funcionado de la misma forma y ellos se están acostumbrando a esta realidad, ¿no? Que es algo muy importante porque no se están aprendiendo muchos valores que se aprenden socialmente.
conviviendo con otros niños. Por ejemplo, podemos hablar de la empatía. ¿Cómo generar una empatía social cuando estamos acostumbrando a un niño a una educación en línea y donde él se encuentra solo en casa, ¿no? O en este caso conviviendo con hermanos, si es que llega a tener hermanos, o con su familia. Y también de qué forma está afectando en la educación. Claro, los niveles de educación han bajado muchísimo y estamos en un retroceso, ¿no? Las clases en línea ya no nos están proporcionando la misma educación que en las aulas. Y aparte entre compañeritos, pues de alguna forma se aprendían entre ellos mismos en el salón de clases, y ahora en línea, pues ¿cómo, no? ¿De qué forma? Y bajo lineamientos de los papás a veces también trabajan en línea, los conflictos que ha generado esto, de que de repente se va a internet y nos empezamos a echar las culpas, y bueno, ha generado una amplia gama de conflictos en cuanto a la familia referente a todos los temas, y que esto no lo han visto con una relevancia social tan importante en el momento en el que afecta para la salud mental, ¿no? Esto afecta a la salud mental, estamos hablando de la ansiedad, de problemas emocionales, de conflictos que han llegado, y también de la depresión, ¿no? De la posible depresión que llega y bueno, son cosas que no se tratan y se limitan a quedarse en casa en vez de tratar. Licenciada, ¿cuándo se puede uno percatar de que necesita la atención profesional de un psicólogo? ¿Cómo como padres de familia podemos detectarlo o como hijos detectarlo? Porque para nosotros es normal, y a pesar de que no vivimos una realidad diferente a la que acostumbramos y nos educaron tradicionalmente, pues de repente nos encontramos con esta pandemia en la que estamos encerrados, guardados, y pensamos que estamos actuando bien. ¿Cuándo detectamos que no? Digo, por ejemplo, un caso simple de que pensamos de repente que los niños no están en clase y no le respetamos su clase en línea. De repente, vete a la tienda y quiero que te vayas a la tienda porque necesito yo, pensando como si estuvieran de vacaciones. Sí, claro. ¿Cuándo lo detectas? ¿Cómo detectas? ¿Qué alerta o qué alarma nos puede dar? Ok, en primer lugar, siempre es recomendable la salud mental en todos los aspectos. O sea, siempre tener un proceso terapéutico. Está muy estigmatizado los psicólogos y los psiquiatras porque dicen, no, es que si ya vas con un psicólogo es porque estás muy mal. No, en realidad todos siempre debemos de tener esta ayuda psicológica. Hay momentos en los que las personas a veces ni siquiera quieren darse cuenta de que lo necesitan. ¿Sí? Esto es algo muy importante porque yo le puedo dar, por ejemplo, a usted un punto en el que le diga, no, esto ya es alarma, ya busca atención psicológica, pero a veces ni siquiera uno lo llega a reconocer. ¿Sí? Uno siempre tiene que estar muy consciente de uno mismo. Y siempre lo ve reflejado en los niños. De repente el niño empieza a tener problemas para aprender, problemas para hablar, problemas de lectura, que está bajando sus calificaciones y se sacan muchos justificantes. Es que no está poniendo atención, es que está jugando más, es que mientras está en línea está jugando. Y no sabemos realmente cuál es el origen, cuál es la causa. En este aspecto esa es una alarma, ¿no? De repente, si el niño estaba escribiendo muy bien y ya empezó a escribir mal, ahí ya hay una alarma. Si en sus calificaciones iba muy bien y de repente empezó a bajar, no empezó a tener buenas tareas, esos son alarmas y se ven en los niños. Pero en los adultos siempre afecta de alguna forma u otra. Más bien es un poquito más complicado en los adultos porque luego ellos no deciden a ellos mismos darse cuenta de que lo necesitan. Llegan momentos de frustración, como por ejemplo de ya me cansaste. Cuando empiezan los gritos, ahí es una alarma también. ¿Por qué? Porque no estamos manejando de la mejor forma nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestra forma de actuar. No lo estamos haciendo de la forma correcta y entonces nada más decimos, perdón, fue el momento, me exalté y ya no vuelve a pasar, pero a la semana vuelve a pasar y ahora pasa 2 veces más. Entonces son detalles que a uno le va dando cuenta de que es necesario tomar una terapia. Y la terapia solamente es eso,
para orientar y poder reaccionar y hacer las cosas de la mejor forma posible. Se ha elevado el estrés, se ha elevado la ansiedad, se ha elevado el número de suicidios. ¿Es recomendable, aunque nos sintamos sanos, visitar a un psicólogo? Sí, así es. Nos podemos sentir muy sanos, pero siempre tenemos cosas que necesitamos platicar, que necesitamos resolver y no podemos resolverlo, digamos, en una plática de amigos. Sí, a veces se entorna en algo más que dicen, híjole, es que me quedé sin trabajo, bueno, ya ni modo, le busco por otra forma, pero realmente afecta, porque ahí es, por ejemplo, un duelo, es la pérdida de tu trabajo. Entonces, pues duele, ¿no? Como son los duelos. Y bueno, es súper recomendable y claro que ha aumentado la ansiedad muchísimo, los problemas emocionales, la depresión que normalmente pues genera los suicidios y precisamente por este entorno social que antes como que nos cobijaba un poquito y ahorita ya nos estamos sintiendo más aislados. Entonces, de todas formas, aunque se sientan bien, es recomendable tomar una terapia, tomar 2 terapias. Ahorita hay mucha facilidad de terapia en línea, que es así como estamos trabajando la mayoría de los psicólogos. Ellos están en su entorno y nosotros estamos en nuestro entorno, nos estamos cuidando, pero al mismo tiempo seguimos al pendiente de la salud mental. ¿Es difícil trabajar en línea? Sabiendo que es de terapia, la terapia pues casi siempre es cercana, ¿no? Y es como que más fácil abrirse uno como persona con un psicólogo cuando estás en vivo que por línea, ¿no? Sí, claro, sí ha tenido sus complicaciones, porque estamos acostumbrados a lo físico, pero sin embargo se ha trabajado muy bien en línea. De hecho, muchas personas se han sentido más cómodas estando en su entorno y tomando la terapia en línea que teniendo que desplazarse a algún lugar y luego los conflictos que esto le puede generar. Y bueno, sí, la verdad es que las complicaciones han sido muy pocas. Se ha trabajado muy bien en línea y también los pacientes se sienten pues seguros y cómodos. ¿Alguna recomendación que nos puedas dar para los chavos, para los padres de familia, los adolescentes, que también es otro conflicto aparte adicional, ¿no? Uh-huh. Que nos pudieras decir qué podemos hacer? Pues no se puede salir a jugar como normalmente se hacía, no se puede salir a pasear como normalmente se hacía. Uh-huh. ¿Qué recomendaciones nos das para que tengamos un mejor entorno? Aparte de visitar al psicólogo, ¿verdad? Sí, claro, generar actividades en casa, dinámicas en casa. Podemos hacer una ficha de trabajo en casa repartiendo responsabilidades, deberes entre los miembros de la familia y también generar dinámicas que los unan como familia, ¿no? Los juegos de mesa, preguntar sobre cultura general y de repente, bueno, a ti te toca hacer un quehacer, a mí me toca hacer otro. Siempre mantener activa esta parte, porque también es muy importante que la energía que generamos diario también se tiene que quemar para un buen funcionamiento, sobre todo para el momento de dormir, que también ese es otro tema muy importante, ya que también han existido muchos problemas de sueño ahora con esta pandemia. Entonces, generar actividades mentales y físicas para poder seguir el ritmo que antes seguíamos. Ahora ya no salir de casa, pero sí seguirlo haciendo. Finalmente, ¿algo más que desees agregar, licenciada? Pues más que nada les recomendaría que sí se acerquen a una terapia psicológica, que no le tengan miedo, no es algo por qué preocuparse, por qué sentirse mal, o tampoco no hay por qué tachar a veces de decir, ay, no, es que vas al psicólogo es porque has de estar muy mal. No, claro que no, es solamente amor propio, porque es salud. Así como duele un brazo, así duele una emoción, ¿no? Entonces, recomendaría que se acerquen a un psicólogo, que tomen terapia. La terapia en línea ya funciona 100% y pues nada, más que nada eso, y que generen actividades en casa que les pueda ayudar en algún malestar que tengan. Muchas gracias. Pues ya lo viste, interesante la entrevista que tuvimos con las licenciadas de psicología. Muy interesante este tema. Hay que cuidar mucho los núcleos familiares porque ya llevamos un año encerrados. Así es, y esto ha provocado que
haya aumentado el número de violencia familiar, número de desintegración familiar también, que cada quien, todos estamos inmersos en nuestros propios problemas, y aún en el que tienes que estar encerrado y que tienes que estar cuidándote de una pandemia. Entonces todo esto se sale de control, pero aquí, como acertadamente nos lo decía la licenciada Eunice, esto es cuestión nada más de todos poner de nuestra parte y ayudarnos. Y a veces darnos cuenta de los problemas que tenemos. Así es. Vamos al corte comercial y regresamos. Bien, amigos, ya estamos de regreso. Lupita, pues mira, hay un tema muy interesante que a partir de hoy estará colaborando con nosotros un médico homeópata reconocido en la ciudad de Morelia, y que estará dándonos cápsulas de informativas de la homeopatía. ¿Tú sabes qué es homeopatía? Realmente, como tal, no sé qué es, pero el doctor nos deja muy claro qué es la homeopatía y para qué sirve, y sus raíces y fundamentos. En esta ocasión, a lo mejor por el nerviosismo, el doctor es una persona muy, muy agradable, pero por el nerviosismo salió un poquito muy serio, y debo de comentarte algo y comentarle a usted, amable persona que nos sigue. El doctor, cuando yo lo conocí por el año del 2000. Este médico, Francisco Javier Martínez Estrada se llama. La verdad, siendo honesto, si él lo sabe, yo llegué a pensar, es un charlatán de tantos, ¿no? Porque hay muchos médicos homeópatas que la verdad pues ni siquiera tienen ese título. Como medicina alternativa es muy buena la homeopatía, porque dejas de estar tomando medicamentos y te sirve también la homeopatía. Cuando son médicos verdaderamente homeópatas, lo que pasa es que luego de repente hay gente que ni siquiera es homeópata y es lo que se confunde. Esto es lo que quiero que entienda, y estará comentándonos más adelante de otra forma a través de lo digital. Estaremos haciendo una entrevista con él. Vamos a la entrevista, la escuchamos y regresamos. Pues tengan muy buen día. Quiero agradecer a Lupita, a Juan Carlos Pérez, por esta invitación a este programa, a esta ventana que se llama Pares y Nones, en donde entiendo que dentro de sus objetivos es orientar para poder ayudar, para dar cierto lineamiento de lo que X tema que la sociedad pide con respecto a las necesidades para nuestra bienestancia, desea este programa. Entonces yo me sumo a esta forma de estar con nuestra gente, con la comunidad. Yo soy Francisco Javier Martínez Estrada, médico homeópata y psicoterapeuta, egresado de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional, que está en la Ciudad de México, de la cual soy oriundo. Yo tengo 30 años aquí en Morelia, trabajando diariamente con la consulta homeopática y haciendo psicoterapia. Entonces, la intención es en esta ocasión presentarme, decirles que voy a estar dando cápsulas sobre las bases de la medicina homeopática, quién fue su fundador, cómo fue que la descubrió, cuáles son las ventajas, tanto en cualquier estado de desequilibrio, ya sea crónico, agudo, o como en estos casos de epidemias, de pandemias, en donde la homeopatía, cómo lo ha resuelto.
La homeopatía es una escuela como tal, una escuela médica, así como existe la escuela médica de la acupuntura, que tiene sus principios y sus fundamentos. También está la escuela de la medicina herbolaria, que tiene sus fundamentos, sus principios, y también la alopatía, así la homeopatía. La homeopatía es una de las escuelas más jóvenes que existen en nuestro mundo médico. La mayoría de la gente cree que la homeopatía es viejísima porque creen que son puras hierbas, ¿no? No, la homeopatía utiliza tanto del reino vegetal como del reino mineral, como del reino animal, sus sustancias para hacer medicamentos y que son utilizados para la clínica cotidiana médica. Entonces, Hahnemann, que es el fundador de la Escuela de la Medicina Homeopática, un médico alemán nacido en Meissen, en Sajonia, él, siendo médico, no le gustan las reacciones colaterales que se ocasionaban con tantos fármacos alopáticos de la escuela de Galeno, no del maestro Hipócrates. Decide dejar su práctica por las secuelas que provocaban en cada medicación. Él decía que él no había estudiado para generar más síntomas de los que ya tenía su paciente y luego cobrar, ¿no? Entonces él se dedica a hacer traducciones de todo lo que le caía en sus manos. Él fue políglota, manejaba pues cerca de 7, 8 idiomas y de ahí sacaba su dinerito para su familia, porque ya tenía 4 hijos para entonces, su esposa y bueno. Entonces Hahnemann, retomando las bases del maestro Hipócrates, se da cuenta de que existe precisamente una ley llamada la ley de los semejantes, y que la individualidad de cada paciente, la forma peculiar de enfermarse, y que somos una unidad, que no somos solamente un cuerpo, que tiene que ver nuestra forma de ser, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra sexualidad, nuestra edad, nuestros hábitos, nuestros tiempos libres. ¿Quién es la persona? Entonces, eso se practicaba desde lo que vino a fundamentar el maestro Hipócrates, dejando una escuela, la cual Hahnemann retoma, y de ahí instituye las bases de la homeopatía, que son 7 leyes, que las iré compartiendo a lo largo de estos programas. El objetivo principal es decir que la homeopatía es una escuela, muy diferente a la medicina de patente, la medicina alopática, que no tiene nada que ver con la escuela de Galeno. Hipócrates nace 500 años antes de la era de Jesucristo, y Galeno 130 años después de la era de Jesucristo. Galeno habla desde el lenguaje del maestro Hipócrates, pero para nada sigue los reglamentos del maestro. Un simple ejemplo es, Hipócrates habla de la naturaleza, de que no hay que dañarla, de que no hay que ir en contra de ella, o sea, de esa peculiar forma de cada persona. Un corolario que él menciona es que no hay enfermedades, no está el sarampión por ahí volando, no está el dolor de un intestino por ahí caminando por la calle, son personas. Entonces es el concepto de la individualización, de la unidad de un organismo, de la totalidad de expresión de un estado, que ese estado es la capacidad de expresión de todas las funciones psicoorgánicas, tanto en el estado de equilibrio como en desequilibrio. Esa es una tesis del maestro Hipócrates que retoma el maestro Hahnemann. Y de ahí va surgiendo la homeopatía. Entonces la homeopatía es una escuela que no tiene nada que ver con suprimir y dar lo mismo como la escuela alopática. Entonces, una forma de ir robusteciendo, ¿no?, nuestra inmunidad en todos los sentidos, en toda nuestra capacidad de sentir, de reaccionar, de darnos a entender
en todas nuestras necesidades, ya sea en equilibrio o en desequilibrio, es eso, el lenguaje de nuestra fisiología psicosomática. Que cuando hablamos de psicosomático no solamente es pensar en eres hipocondriaco y todo es mental, no. La causa es nuestra capacidad de sentir tanto en las tripas, en cada función de los órganos, como en una función de una víscera llamada cerebro, pero que tiene la capacidad de manifestar una función llamada la mente, a través de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra voluntad. Poder prescribir la totalidad de cada persona en cada momento de nuestros desequilibrios. Y de esa manera robustecer esta inmunidad integral, ¿no? Ese estado, ¿no? Que es nuestro temperamento, nuestras capacidades, nuestra forma genética de manifestarnos en cada una de nuestras necesidades cotidianas. Bueno, entonces esta es la ciencia, es una escuela. Quiero también pues, compartir que es una escuela completamente humanista, en donde toma en cuenta que somos precisamente una unidad, que somos personas y que no solamente somos cuerpo. Que la homeopatía es un camino de crecimiento, puesto que nos invita a tomar conciencia de cada una de nuestras necesidades, tanto físicas como mentales, y de esta manera ir madurando nuestros estados, ¿no? No solamente un síntoma, no es monosintomática, que esa es la base de la alopatía organicista y completamente va en contra de esa capacidad de sentir, ¿no? Quiero aprovechar también para saludar sé que este programa viene desde Zamora, aunque estoy aquí en Morelia, yo tengo muchos pacientitos que vienen de Zamora para acá, les mando un saludo, y sé que cuando estén sintonizando este programa, me gustaría que se atrevieran a dar sus comentarios de lo que hemos vivido, para, como dice un eslogan de este programa de Pares y Nones, ayudémonos entre los que somos, los que estamos, los que nos escuchamos, generemos un aroma ecológico social, ¿no? Este tejido social, en donde de esta manera podemos consumir lo que somos, un conjunto de personas que nos encontramos y estamos viviendo de una cultura llamada medicina homeopática, completamente humanista, que no genera reacciones colaterales, prescribiendo a través de nuestra forma de sentir. Agradezco nuevamente a esta Lupita, a Juan Carlos, y claro que estaré muy atento a esta forma de tomarme en cuenta y cooperando con esta necesidad de orientar a sus semejantes. Mil gracias. Bien, pues ya viste tú la plática del doctor, muy interesante. Se despejaron muchas dudas, creo, para la ciudadanía que tenía algunas dudas sobre qué era la homeopatía. Sí, así es. Y bueno, vamos a seguir teniendo colaboraciones. Alguna pregunta que usted tenga, háganosla saber. Nosotros se la haremos llegar al doctor y en el próximo programa le estaremos invitando a que hagan más cápsulas de homeopatía. De hecho, aparecen los teléfonos del doctor para que quien se quiera poner en contacto con él. Así es. Porque sabemos que hay personas de aquí de Zamora que lo visitan o que le hablan para hacer alguna consulta. Así es. Bueno, pues vamos a un corte comercial rapidísimo y regresamos.
Lupita, el último bloque. Así es, está por terminar nuestro programa, pero todavía tenemos algunos comentarios que realizar en cuanto a las obras y los trabajos que están realizando en los diferentes municipios, las autoridades municipales. No nomás autoridades municipales, en los 3 niveles de gobierno. Curiosamente, en esta época que está muy próxima a las elecciones, ahora sí andan trabajando. Pues sí, sabemos que están dándole prioridad a terminar los trabajos que no se concluyeron durante estos 3 años de gestión, hablando propiamente en los ayuntamientos municipales. O que no se realizaron. La verdad es que, digo, sin hablar en un particular nivel de gobierno, pero hay quien no visitó durante 3 años las colonias y ahorita las andan visitando y ahora sí les andan resolviendo problemas después de 3 años. Que entendamos que este año pues fue pandemia, ¿no? Pero los 2 años anteriores, ¿qué pasó? Y todavía seguimos en pandemia, ahora se andan entregando obra o realizando obra. Y hay que aclarar que no nada más los presidentes municipales. No, también te hablo de gobernadores, te hablo de diputados, que no sé. Usted puede preguntarse, pues mi diputado de mi partido, de local o de federal, y pues no los vimos, ahora sí ya los andamos viendo muy activos, muy curioso, en temporada electoral. Bueno, estamos en veda electoral por la situación que nos maneja los tiempos. Pero, pues como ya también está por terminar el tiempo de que deben de renunciar, según tengo entendido, es el 1 de abril, es el último día para pedir su licencia o renunciar a sus cargos para buscar la reelección. Quienes vayan por la reelección. Así es, no todos van a ir por reelección, pero algunos sí lo están buscando. Y digo, hay quien lo hace de manera, pues muy a ojos vistos, y hay otros que lo hacen de manera más discreta. Pero digo, también hay que, pues, de repente decirlo, ¿no? Darles un jaloncito de orejas. Pues si no te paraste durante 3 años, pues no vengas otra vez a pedirle el voto, ¿no? Y me refiero no nomás a nuestra región, sino a todo el país, ¿no? Sí. Porque hay renovación de gobiernos estatales en diferentes estados de la República, renovación de diputados locales y diputados federales y presidencia. Se habla que va a ser un proceso electoral el más grande de la historia. Así es, así es. Pues ya casi nos vamos, debemos de agradecer a nuestros patrocinadores, Lupita. Así es, a nuestra amiga Aizuri de Martínez de Go Fitness, a nuestro, ahora sí que otro patrocinador que es Towi, que es este restaurante oriental, muy bueno el servicio que dan a domicilio. Y tenemos también a Persa Maya Sombra, ahora que se viene el tiempo de calor. Así es, no se puede tapar el sol con un dedo, pero sí con Persa Maya Sombra, la verdad. También a Imprenta San Agustín, quien desde el primer día dijo yo los apoyo y nos ha estado apoyando, la verdad, muy buenos impresos y todo lo que hace, pues una imprenta de alta calidad. Y la red más rápida de internet, Redmax, que es una empresa 100% zamorana y que también nos ha brindado la confianza. Hay interés de más personas, estaremos dejando el contacto, ya sea por inbox, que nos busquen, y también a nuestras líneas telefónicas que estaremos dando para si les interesa seguir con este programa, seguirnos, apoyarnos, pues estamos con las puertas abiertas. Y ahí están también apareciendo Lupita Medios y Diario Digital, que son las plataformas en las que nos pueden seguir, y como volvemos a reiterar, en YouTube, también en nuestra página de YouTube. Y ya lo sabe usted, son las 2 plataformas más importantes y más fuertes de mayor influencia en nuestra región. Así es, pues ya nos vamos, agradecemos mucho la atención que nos dan a este programa de Pares y Nones y los esperamos en la próxima emisión. Así es, les agradecemos el que haya estado con nosotros y pues nos vamos con el Don Tan Amargo, que ya todo el mundo nos lo está pidiendo al final, entonces vamos a ver qué nos tiene que decir hoy. ¿Qué consejo nos tiene este día? Muchas gracias y buenas tardes.